En la actualidad, la verdad se ha vuelto algo relativo. Cada quien puede tener su concepto de la verdad, cada quien puede creer como quiera creer y esto es algo respetable. Lo malo sucede cuando esta creencia es adoptada por la iglesia. Se vuelve algo de que mientras seas monoteísta, mientras tú creas en Dios, todo está bien, todo está perfecto. Y cuando alguien expresa una idea incorrecta de Dios, lo justifica diciendo que él conoce a Dios de una manera personal, que él tiene una manifestación, él o ella una manifestación diferente, lo cual no debe ser algo que sea frecuente, algo común, algo que la iglesia, que tú y yo adoptemos. Cuando se trata de la persona de Jesús, no es un tema que esté presto a la opinión, a que cada uno de nosotros lo moldee a la manera que más le parezca, que más nos haga sentir cómodos. En la actualidad se nos insta mucho a eso, a que cada quien puede tener la verdad vista desde una perspectiva muy personal, desde una opinión propia, que cada uno puede hacer con la verdad lo que mejor le parezca, incluso rechazarla. Pero cuando hablamos, y repito nuevamente, de la persona de Jesús, esto no debe ser así. La manera en la que tú contestas a quién es Jesús, eso va a determinar tanto la manera en la que tú vives como tu eternidad. Debemos darle la importancia a esto. Hoy mucho se ve, sobre todo en redes sociales, que es lo que más usamos cada uno de nosotros. Es muy común ver que se dice mucho acerca de Jesús, acerca de quién es Él. Este contenido es muy compartido, pero muchas veces erróneo. En la actualidad me atrevo a decir que se podría escribir una blasfemia y llevar el nombre de Dios en él y parte de la iglesia podría compartirlo. ¿Por qué? Porque es más fácil dejarnos impresionar por la elocuencia de quien expone o por la manera en la que se estructuran algunos posts, algunas imágenes en Facebook acerca de Dios, que tener discernimiento, que tener un poco de criterio y ver a Jesús desde una manera bíblica. Así que quiero preguntarte el día de hoy, el Jesús en el que crees, en el que piensas, el que predicas, ¿es realmente un Jesús bíblico? Como humanos tendemos mucho a querer humanizar a Jesús, a hacerlo adecuado para nosotros, a hacerlo extrabíblico. El peligro con esto, el peligro en dejar el concepto de Jesús tan al aire, tan a libre interpretación, es que gran parte de las sectas comenzaron de esta manera. Comenzaron con una persona que llegó y dijo que había visto a Dios, que había tenido una experiencia con Dios y comenzó a enseñar su experiencia, su opinión, su perspectiva. Pero como iglesia tenemos la responsabilidad de que si vamos a hablar del Hijo del Dios viviente, de aquel que lo sustenta todo, de aquel que es el Señor de nuestras vidas, debemos hablar de Él de manera correcta, de manera bíblica. Llega un punto en Mateo 16 cuando Jesús pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y fue cuando responde Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde, lo que tú has dicho es porque mi Padre te lo ha revelado. Es importante que cuando tú hables acerca de ese Jesús, sea la revelación que el Padre te ha dado. Esa revelación que te ha dado, te la ha dado en la Biblia. Solo necesitamos conocerla y tomarla más en serio. Que cuando hablemos acerca de Jesús, examinemos que lo que estamos predicando no sea un Jesús humanizado, humanista, que no sea un Jesús incompleto, que no sea un Jesús adaptado y flexible a este siglo, sino que sea un Jesús bíblico, tal cual Él se ha revelado desde el principio al mundo, tal cual Él se ha revelado desde el principio a su iglesia. Y esto es algo muy importante para cada uno de nosotros, que cada vez que tú te pares a hablar de Jesús, analices, ¿es este el Jesús bíblico? ¿Esto es lo que Él ha dicho de sí mismo en su palabra? ¿Este Jesús que yo predico o del que yo escucho está de acorde a las Escrituras? Esto es muy importante. Que no sigamos falsos cristos que escuchamos por el mundo. Un Jesús cambiante, un Jesús incongruente a la palabra, es un Jesús falso. Por último, enfatizo en esto. Cuando hablamos de la persona de Jesús, un concepto, una idea incompleta es igual a una idea errónea.
Un Jesús que el mundo nos dice y no su palabra es un Jesús falso. Que todo lo que encontremos o hablemos de Jesús sea bíblico. Su amor inagotable expresado en toda la Biblia. Su misericordia que nos debe llevar a una gratitud en todo nuestro corazón y manera de vivir. Su santidad que nos hace tener temor, pero también nos lleva a adorarle por lo que Él es. Los atributos de Jesús no están en una mente humana, están plasmados en la Biblia al alcance de cada creyente y es nuestra responsabilidad y nuestro privilegio conocerle y ese mismo Jesús presentar al mundo. Que Dios te bendiga.